En cifras y conceptos han trabajado, digamos, con algún tipo de contratación, más de 120.000 personas a lo largo de todos estos años. Yo le agradezco al STEX, yo a veces no entiendo a la gente que critica al STEX, se endeuda para comprar un carro eso y no se queja, y no lo ven mal, y sí. no lo ven mal, gano la beca y allá conozco al expresidente Álvaro Uribe. Cuando vuelvo, él me pide que lo acompañe en la campaña, yo escribo el programa de gobierno y él me nombra director del DANE, pero ahí tuvimos una discrepancia, digamos, yo presenté mi carta de renuncia y ahí se me cerraron las puertas del sector público, porque pues pelear con el presidente más popular de la historia de Colombia pues tiene un costo. ¿Ha habido algún día que tú digas, oiga, esto no vale la pena, me busco un empleo o me retiro? Yo le digo de manera distinta, hoy hay 93 candidatos a la 93. presidencia. Sí. Si yo hiciera una encuesta, el que gane va a decir que es por mérito de él y los otros 92 van a decir que es culpa mía. Usted y yo sabemos que tenemos 24 horas al día. No podemos tener 24 horas y un minuto, ni podemos tener 24 horas o 23 horas y 59 minutos. Tenemos 24 horas. La diferencia entre usted y yo es que yo decido qué hacer con las 24 horas del día. A César toca escribirle, no toca escribirle, toca coger el teléfono y llamarlo. O mensaje de texto. O mensaje de texto, pero no WhatsApp. Sí, no tengo WhatsApp porque recuerda que cuando uno consume un servicio por el que no paga, uno no es el cliente, uno es la mercancía. Mire, hoy con datos del DANE yo puedo afirmar que el 24%, que el de todo el consumo de contenidos que hacemos los colombianos, solo el 24% es prestando atención. Una de las cosas es cómo uno le enseña al equipo que uno está en las buenas, pero también están las malas. ¿En qué le recomendarías a la gente, a un emprendedor, que invierta o gaste plata? ¿Hay algo de la estadística que tú digas en el día a día que la gente no aplica y debería aplicar? Yo siempre digo a la gente, a mí me pueden insultar de frente, pero si me lo dicen elegantemente, mejor. La vida tiene la curiosa fijación de marcarse por dos puntos, el nacimiento y la muerte. Entre ellas, centenares de historias que merecen ser contadas. Soy Alfonso Castro Cid, este es el podcast de CREAP Colombia. Dos puntos, historias que merecen ser contadas. Bienvenidos a otro episodio de Dos Puntos, el podcast de CREAP Colombia, donde hablamos de eso que ocurre entre esos dos puntos de la vida, ¿no? El nacimiento y la muerte, y ese montón de historias que hay para contar ahí. Creo que todos tenemos una historia que contar y nadie mejor que César Caballero. Un gran amigo de la casa, César, bienvenido. Querido Alfonso, muchas gracias por la invitación y estoy complacido de estar aquí en esto que siento también como mi casa. César es un empresario, yo creo que por encima de muchas cosas empresario, pero un gran hombre de números, de análisis, de entendimiento. Tiene una empresa espectacular que se llama Cifras y Conceptos. Y bueno, ¿de dónde nace ese espíritu emprendedor, César? Pues yo creo que lo primero que vendí en mi vida fue un cultivo de papa que hice en el patio. Nosotros tuvimos una casa con patio en el barrio Bavaria, en la avenida Boyacá, que queda cerca de Castilla, donde está la fábrica de Bavaria, en Bogotá. Ahí pude hacer un cultivo de papa criolla y tenía unas gallinas y le vendía a mi mamá, a mi papá y a los vecinos los huevos y la papa. Entonces ahí estuve. Luego, más o menos como por la misma época, acompañaba a mi papá a llevar mercados. Mi papá llevaba mercados en Corabastos y luego él tenía un Plymouth Azul y también lo acompañaba a llevar mercados en una cosa que ya no se hace, que era en el Colsucidio de la 26. Entonces nos parqueábamos, esperábamos el turno y llevábamos los mercados de la gente. También en el colegio... ¿Llevaban los mercados de la gente? Sí, mi papá... pues transportaba. Sí, pues mi papá tenía que cargar bultos y cosas, y pues, digamos, siempre... luego en el colegio también recuerdo vender frunas, manimotos, chicles, hasta que lo empezaron a prohibir los profesores. Sí, como que he tenido un espíritu en eso. A mediados de los 90 creé con unos amigos una empresa de consultoría. Cuando me nombraron director del DANE, yo preferí no confundir las cosas y les vendí a ellos. La firma se llama Gestión y Desarrollo, todavía existe, ellos lo manejan. Y luego en el 2007 decidí crear Cifras y Conceptos y ya tenemos 18 años tal vez. 18 años, muchas personas, más de las que uno a veces dice, oiga, ¿cómo llegué a tener tanta gente? En Cifras y Conceptos han trabajado, digamos, con algún tipo de contratación,
poco más de 120.000 personas a lo largo de todos estos años. Wow, 120.000 personas. Sí, en estos días lo estuvimos revisando porque estábamos montando el software para dar los certificados de la gente. Entonces, pues yo no era consciente. Son 120.000 personas que algunos han estado como practicantes, nosotros tenemos practicantes, pero hay algunos que han trabajado como encuestadores por unos días, otros por meses, otros en nómina. Pero sí, son 120.000 personas que han trabajado con una firma en algún momento. César, qué bonito. Ahí nos diste un repaso por los momentos de Bogotá, historia. Entonces empiezan a atar cosas porque lo hablábamos también en otras entrevistas que hemos hecho en este podcast donde conversamos y decimos, la gente a veces se acerca a un César Caballero y dicen, no, pues que César ha estado ahí toda la vida, o sea, es el presidente de Cifras y Conceptos de siempre. Sí. No, yo vivo muy contento y muy agradecido con este país, con esta sociedad y con mi familia, porque yo he tenido la oportunidad de llegar a lugares donde el grueso de las personas con las que yo crecí no han llegado y no podrían. Digamos, será difícil llegar. Yo nací en un hogar humilde, donde nunca hubo hambre, estaba gordito, eh, pero sí hubo, digamos, yo nací en un inquilinato, yo nací en el Hospital Samaritana. La historia que cuenta mi mamá es que en ese momento mi papá estaba en Estados Unidos trabajando de mesero. Cuando yo nací, mi mamá sale del hospital y tiene que pedir limosna para poder coger el bus, para poder llegar a la casa. Wow. Pues porque era una situación difícil, pero bueno, mi papá pudo estudiar. Digamos, nunca hubo hambre, pero siempre tuvimos estos temas. El grueso de mi infancia, pues una parte la viví en el barrio de las Américas, en el barrio Bavaria o Castilla. Que es Todos estos barrios que estaba contando César son barrios que uno diría populares en Bogotá. Sí, digamos. Lo llamaría uno, sí. Sí, yo creo que la gente no imagina que yo vengo de un origen no privilegiado. Y el grueso de mi infancia lo viví en el bosque popular. Uh-huh. Y bueno, luego ya cuando pude empezar a trabajar, digamos, he estado como en lugares. Entonces, parte un poquito de lo que me hago, digamos, si quiero decirlo, yo le agradezco a este país haber tenido la oportunidad de estudiar, de hacer empresa, de viajar y de tener una voz, digamos, pública que se preocupa por problemas de toda la sociedad o que intenta hacerlo. Entonces, sí, la gente dice, caballero. Entonces yo digo siempre, sí, yo soy de los caballeros que no son ricos. Yo soy de los caballeros que nos toca trabajar y que nos ha tocado trabajar. Y lo he hecho y hoy tengo una vida muy tranquila, muy cómoda, pero siempre soy consciente de dónde vengo. Sí. Y creo que, y déjame meter un tema y es, leí el libro de Mario Mendoza, que me parece, uno de los libros de Mario Mendoza, que me parece extraordinario, el título es extraordinario, es Leer es resistir. Yo creo que la fórmula mía tiene que ver con leer, con estudiar y con tener buenas relaciones con las otras personas, o intentarlas. Y ahí tocas unos temas que a mí me tocan la fibra, pero total, y uno dice por dónde lo seguimos, pero César, ahí, claro, el gran detonante cuando uno se encuentra con un personaje como tú, que la vida, estoy pensando dónde fue que nos encontramos y no logro ese primer momento porque hemos tenido muchas conversaciones muy interesantes y lo que a mí más me gusta, lo que ha caracterizado también este podcast y la gente que graba conmigo y lo ve dice, oiga, qué chévere la gente que viene, que es gente buena, gente que camella, pero sobre todo que tiene ese espíritu como de autogestionarse bastante bien. Y eso lo dices tú, oiga, a mí me salva la lectura o lo que me gusta es la lectura. ¿Cuándo eres tú consciente de que tienes como esta habilidad o empiezas a darte cuenta de que, oiga, yo sí estoy haciendo una cosa muy buena? Yo fui juicioso en el colegio, digamos, nunca fui el primero en nada, salvo en filosofía e historia, que sí era bastante bueno, pero luego, por las circunstancias propias del lugar donde yo vivía, yo sabía que tenía que tener un buen resultado del ICFES. Y ahí yo hago la determinación de que tengo que tener un ICFES no bueno, sino sobresaliente. En esa época, recuerdo, yo estudiaba en el colegio Cafam y yo iba ahí por la 19, como la 10ª,
que habían como unas casetas donde vendían libros de segunda, que era donde yo iba porque yo no podía darme el gusto de comprar libros de primera, entonces tenía que comprar libros de segunda. Y ahí yo había visto que habían como cartillas de ejercicios para ensayar el ICFES. Hoy le dicen pruebas a ver, en mi época se Sí, decía sí, el sí. ICFES. Y yo ahorré y compré eso y empecé a entrenarme para contestar el examen. Y recuerdo que cuando me llegaron los resultados, el resultado decía que yo estaba entre el 1% que solo que yo estaba por encima del 99% de El los percentil resultados. más alto. Estaba en el 1%. Y eso me permitió, digamos, entrar digamos, entrar a los Andes en una combinación de suerte. eh, porque me presenté a la Nacional y pasé. Y yo a estudiar ingeniería de sistemas. Pero mi papá, que ya se había graduado de arquitecto y tuvo como ese momento en que le fue bien en la vida, y él no quería que yo estudiara en la Nacional. Básicamente porque decía que se perdía tiempo. Y en mi casa estaba un poco la idea de que había que graduarse pronto para salir a trabajar. Claro, Y pues digamos había que que producir. mi papá y mi mamá decían, usted no puede salir a trabajar sin título, porque eso no está bien, usted tiene que lograr un título, lo vamos a acompañar hasta eso, pero tiene que salir rápido. Yo entro a los Andes con 16 años. Y el día que me graduó tengo 20. Y fue por una combinación, digamos, de mi papá tuvo ese momento, pude sacar el crédito de CETEX, que yo le agradezco al CETEX. Yo a veces no entiendo a la gente que critica al CETEX. A mí he pagado un crédito de pregrado y un crédito de posgrado. Los he pagado. Creo que es la mejor inversión posible. La gente se endeuda para comprar un carro Y eso y no no se lo ven, queja y no lo ven mal, y sí. no lo De ven acuerdo, mal, de pero se acuerdo. endeuda para pagar el ICETEX. Yo lo pagué, los Andes me dio unas becas, trabajé como monitor y, bueno, digamos, pude hacerlo, digamos, una combinación de muchas cosas y obviamente eso le permite a uno empezar a hacer una cosa que es la construcción del capital social. Porque yo sí creo que una de las cosas que también contribuye mucho es construir buenas relaciones con las otras personas. Ujú. Yo te digo, Alfonso, tú hoy puede que no te acuerdes del nombre o de pronto sí del apellido de las personas que en tu colegio eran los muy inteligentes, los muy juiciosos y los muy vagos. Sí, Y te juro que tú no quisieras hoy hacer un negocio con uno de los vagos. sí, de acuerdo. Y yo le digo a la gente, uno tiene que en todos los círculos tratar de mostrar buenas cosas. Yo, por ejemplo, tengo ahora que lo estoy diciendo, recuerdo en el colegio una persona que era bully. Yo no quisiera tener, pues no tengo relación con él, pero lo Sí, de recuerdo. acuerdo, de acuerdo. Pero yo no quisiera tener relación con el bully. Quisiera tener relación y he tenido relaciones con los que eran juiciosos, con los que tenían buenas relaciones, digamos, porque eso es finalmente parte de lo que uno va construyendo en la vida, que es un buen capital social. Entonces, leer un buen capital social y trabajar. Si tienes una historia que merece ser contada y quieres innovar en temas de comunicación, marketing y asuntos públicos, visita el enlace que está en nuestra descripción. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, Dos Puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas. Mirar las cosas. Ahí están los consejos, ahí están votando consejos. Ahora vamos a esas preguntas rápidas Sí. de consejos para emprendedores, pero súper interesante la historia. Entras a la universidad, te gradúas y ahí, ¿qué pasa? Digamos, ahí hay otro punto de estos que hablamos en este podcast. Empiezo a trabajar primero con profesores. Sí, Entonces son los profesores de la universidad los que son mis primeros jefes. Entonces el primero es un hombre público conocido. pero fuiste como monitor, ¿o no? Digamos que le hice un reclamo por algo del curso que yo consideraba inadecuado y la respuesta de él, venga a trabajar conmigo. Voy Pero a... ahí está el temor de muchas personas que dicen, oiga, pero en serio preguntar, Sí, no, preguntar es lo mejor que puede pasar. Bueno, tú te dedicas hoy a preguntar. yo pregunto. Sí, toda la vida he preguntado y me gusta preguntar. Se descuida usted y termino yo preguntando. No, no, pues claro, termina uno entrevistado porque, no, está genial. Entonces, no, es como los profesores, Mm. empiezo a ser monitor y los profesores empiezan a recomendarme y es con los profesores que empiezo a trabajar y luego empiezo pues, a trabajar con políticos. Yo trabajé una parte importante de mi vida, pues sigo trabajando, digamos, de alguna manera con muchos sectores, pero yo creo que la gente habla muy mal de los políticos y hay como todo en la vida, políticos buenos, regulares y malos, y otros muy malos. Y Como uno escoge, empresarios, como como empresarios, como artistas, como taxistas, youtubers, como como todo. en la vida. Y yo creo que he tenido como la suerte de trabajar con políticos y pues ahí conocí mucha gente, gente muy interesante. A mí a veces los estudiantes y las personas me dicen,
qué experiencia valdría la pena tener. Y ahora que iniciamos campaña, trabajen en una campaña. Es una cosa chévere. Se aprende mucho, se conoce gente. Es divertido. Ujú. Es duro, pero, Es difícil, sí. pero es... Y entonces yo trabajé con varios políticos eh, y hice una carrera en el sector público. Yo de alguna manera quería ser un buen funcionario público y creo que lo logré hasta donde pude estar en el sector público. Y hice Porque una hasta carrera. donde pude estar. Yo comencé a trabajar en el año 90, trabajé con Juan Martín Caicedo Sí. en la alcaldía, luego trabajé con el presidente Gaviria, con Jorge Hernán Cárdenas, trabajé con varios políticos de Risaralda, trabajé en Planeación Nacional, con 3 grandes directores, con Cecilia López, Juan Carlos Ramírez y José Antonio Campo. Y viajé a Oxford, me gané una beca. Pero todo esto por pilo, ¿no? O sea, lo que estamos oyendo es la historia de alguien que se la va jugando y va trabajando cada peldaño. Sí, yo no hubiera podido estudiar en Oxford si no es con beca. Gano una beca, primero hay que ganarse el cupo, gano la beca y allá conozco al expresidente Álvaro Uribe. Cuando vuelvo, él me pide que lo acompañe en la campaña, yo escribo el programa de gobierno y él me nombra director del DANE, pero ahí tuvimos una discrepancia, digamos, y yo presenté mi carta de renuncia en el 2004, o sea, tuve 2 años. Eso lo pueden googlear porque Se fue pueden, bastante sí, mediático. sí, sí. Y ahí se me cerraron las puertas del sector público, porque pues pelear con el presidente más popular de la historia de Colombia pues tiene un costo, ¿no? Y el costo es que las puertas del sector público se me cerraron, pero yo siempre he tenido la filosofía de que cuando a uno se le cierra una puerta, siempre se abre así sea una rendija de una ventanita. Y uno es el que termina tomando la decisión de si se queda mirando la puerta que se cerró o se mete por la ventana. Y yo decidí meterme por la ventana de patas y manos. Y bueno, y empecé a hacer una actividad un poco entre la academia, la consultoría con organismos multilaterales y en el 2007 creé la empresa. Esa ya te mandas tú solo a crear empresa. Este país es un país que tiene injusticias. Yo tomo la decisión de crear cifras y conceptos por motivos tributarios. Hoy una persona natural paga más impuestos que una persona jurídica en Colombia. Y en el 2007 era aún mayor. Un empresario tiene beneficios tributarios que una persona natural no tiene. Entonces algún amigo que había sido director de la DIAN, un día me cogió una servilleta y me dijo, mire, si usted es persona natural Haga estos y hace 100 pesos, usted tiene que pagar como persona natural esto, y no puede descontar nada. Pero si usted es un empresario y se hace 100 pesos, solo tiene que pagar esto, y se puede descontar esto. Al final la relación era como persona natural, yo tenía que pagar como 48 pesos de cada 100 que obtenía, y como persona jurídica era como 11. Entonces yo creo la empresa básicamente por eso, Por un beneficio. Sí, por un beneficio, y durante el 2007 y el 2010 es el consultor de Naciones Unidas el que financia la empresa. Pero luego un día el contador me dice, no, vea, haga las cuentas, la empresa está siendo muy rentable, y en el 2010 me retiro de Naciones Unidas, y desde el 30 de junio del 2011 el único empleador que tengo es Cifras y Conceptos, que es, o sea, ya llevo 15 años. 15 años pedaleando. Sí. En esos 15 años, ¿hay algún momento? 18 en total, pero 15. 18 total. Sí. Pero ¿hay algún momento que tú digas, oiga, esto fue, yo tengo por ahí uno en la memoria muy vivo, porque me acuerdo que almorzamos en ese momento y fue como creo que aprovechamos a hacer los 2 catarsis en ese momento importante, una coyuntura significativa, la vida en riesgo, la privacidad, pero aparte de ese, que nos lo puedes contar si quieres, ¿ha habido algún día que tú digas, oiga, esto no vale la pena, me busco un empleo o me retiro? Ha habido varios. Yo, en la pandemia, por ejemplo, tomé la decisión de no desvincular a nadie de la firma. Lo que hizo que casi me quebrara. Y en un momento muy, muy complejo. Hoy me siento tranquilo y orgulloso de no haber prescindido de nadie y haber mantenido esos empleos. Pero yo recuerdo que en ese momento, en una conversación con un amigo, un Neo, que es el caricaturista del Espectador, recuerdo que dije y me dije a mí mismo que ser valiente no es continuar luchando, sino ser valiente es, a pesar de no tener fuerzas, seguir combatiendo. Uh-huh. Y
Y yo creo que yo soy una persona perseverante y, y yo soy consciente de que alrededor de cifras y conceptos ha habido una apuesta de clientes, de proveedores, de empleados, de bancos, de mucha gente que ha creído en nosotros y hemos seguido y seguimos. Pero sí ha Tienes, habido varios momentos difíciles. sí, Sí, sí. bueno, tú eres muy público, He tenido amenazas. te metiste en un momento, me acuerdo mucho bueno, siempre has estado, como decías, en el tema político, te ha interesado, has hecho encuestas de temas, te mandaste a hacer algunas cosas innovadoras que siempre generan, no sé si dudas o suspicacias o cada quien le pone su título Sí. al que le conviene. Siempre dicen que al político que sabe primero en la encuesta se queda callado, el que sale el último dice esa encuesta está mañana. Yo lo digo de manera distinta. Hoy hay 93 candidatos a la presidencia. 93. Sí. Si yo hiciera una encuesta, el que gane va a decir que es por mérito de él y los otros 92 van a decir que es culpa mía. O sea, no tengo manera de ganar. Y para muchos políticos hay, digamos, no todos, pero siempre la solución fácil es echarle la culpa de lo malo que les pasa a alguien distinto. Y en muchos casos utilizan al encuestador. Como eso, pero digamos que también he tenido momentos de amenazas contra mi vida por el trabajo que hago, por la vocería pública. Y esas más o menos uno las soporta. Pero cuando ya se meten con la familia, eso se vuelve una cosa que es como un límite que yo no estoy dispuesto a cruzar. Yo hoy soy un hombre feliz y hago lo que me gusta, me pagan por hacerlo, pero particularmente puedo compartir tiempo con mi familia y lo hago. Entonces, ahí hay un límite, eso también. Sí, ha habido muchos momentos difíciles, siempre los hay. Lo marcaste al principio, nos dijiste, en mi familia siempre hubo mucho amor, nunca me faltó nada. Sí, Te reías de eso, pero yo lo que he conocido o lo que uno conoce de César, siempre estás marcando el tiempo en familia. sí. ¿Cómo es esa relación hoy teniendo esta empresa que aparte eres muy público, vocal, te buscan los medios, tienes que ir a un montón de eventos? ¿Cómo uno compagina eso con esta vida familiar y de estar presente, papá presente, porque eres un papá Sí. 200% presente? Cuando trabajé en Risaralda, tuve la oportunidad de ir a Santa Cecilia, que es un corregimiento en Pueblo Rico, Risaralda. Y allí, por algunas de esas circunstancias, terminé hablando con un jaibaná en Verachamay. Y yo recuerdo en la conversación que él me decía que él notaba en mí, pues, y como las personas que no eran indígenas, una obsesión con el tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Y él me dijo, mire, usted y yo sabemos que tenemos 24 horas al día. No podemos tener 24 horas y un minuto, ni podemos tener 24 horas o 23 horas y 59 minutos. Tenemos 24 horas. La diferencia entre usted y yo es que yo decido qué hacer con las 24 horas del día. Eso a mí me marcó y yo creo que uno debe decir, y yo trato de asignar el tiempo que sé que tengo a las cosas que considero prioritarias. Yo era workahólico hasta que conocí a mi esposa y hasta que nació mi hijo. Y hoy en día la prioridad es pasar, ver crecer a mi hijo, estar con él, estar con mi esposa, viajar juntos, estar con ellos. Entonces mi prioridad es esa. Porque yo sí creo que uno solo tiene 24 horas al día. Y uno escoge qué hacer. Hoy te escogí, por ejemplo, venir aquí. Sí, mil gracias, me siento... Y te digo, uno escoge con quién conversar. Entonces eso es que no tengo tiempo. No, todos tenemos 24 horas. Asignarla a sus prioridades. Si hay algo que uno puede asignar es las prioridades en el tiempo. A César toca escribirle, no toca escribirle, toca coger el teléfono y llamarlo. Porque O mensaje de texto. O mensaje de texto, pero no WhatsApp. Sí, no tengo WhatsApp porque recuerda que cuando uno consume un servicio por el que no paga, uno no es el cliente, uno es la mercancía. Y ahora pregúntate cómo hace WhatsApp sin vender anuncios para facturar $1 billón al año. Vende toda tu información. Yo me tomé el trabajo de leer el contrato de adhesión de WhatsApp y de las otras plataformas, que es lo que en términos económicos se llaman contratos leoninos, porque son contratos de adhesión que nadie ha regulado y que todas las ventajas las tiene la plataforma y el usuario no tiene ninguna.
Eso sucedía, por ejemplo, con los seguros, hasta los 40, Ujú. con los bancos. Y eso el Estado lentamente se va metiendo, va regulando, y si no, no, usted tiene que tener un contrato de adhesión estándar vigilado por una entidad pública, y eso hace que la relación sea distinta. En el caso de WhatsApp, decidí, nunca he sentido la necesidad de tenerlo, no lo tengo. Eh, Hago parte del 6% de colombianos que no tienen WhatsApp, no soy el único, probablemente soy el único en tu círculo, pero no soy el único. Eh, y no me hace falta, y soy bastante feliz. Y quien quiera comunicarse conmigo me puede escribir a X, que tengo una cuenta, me puede escribir al correo electrónico, que mi cuenta es casi que pública, mi teléfono. Yo contesto todas las llamadas, le contesto a la DIAN, le contesto a los bancos. O sea, yo contesto. Sí, no hay llamada que no conteste. Yo o la contesto o la devuelvo, y el mensaje de texto. Entonces, y hoy sí debo decirte que ya siento que es también como una marca. A veces he visto que en la calle alguien dice, ese es el señor que no tiene WhatsApp. Sí, sí, soy yo. El señor que no tiene WhatsApp. Está bueno. Te voy a guardar como el Sí. señor que no tiene WhatsApp. Sí, el señor que no tiene WhatsApp. Sí, no, cuando te estaba invitando, dije, tengo que, y varias veces el equipo me decía, ya invitaste a hacer, dije, miércoles que lo tengo que llamar, porque nos acostumbramos y estamos cayendo en eso. Yo le decía el otro día en otro episodio, decía, yo ya dejé de discutir frente al tema de que la gente no llama sino escribe, porque todo el mundo escribe, ya nadie llama, es muy difícil tener conversaciones, Sí, y yo sí creo que uno resuelve las cosas más rápido en una conversada, sí. sin duda. Sí, yo creo que el contacto con los seres humanos siempre es necesario, y yo trato de encontrarme con la gente. Una frase que me gusta mucho, tuve una experiencia personal de vacaciones en Salvador Bahía, en Brasil. Y allá conocí, pues aprendí un poco más de bossa nova. Y Vinícius de Moraes, el célebre escritor, pues, autor de música bossa nova, tiene una frase que dice, la vida es el arte del encuentro. Y yo he tratado de hacer eso. Desde que vi esa frase siempre me parece, es que cada encuentro, cada momento es tratar de hacer un arte y hacerlo memorable. Y yo creo que es parte un poquito de lo que uno tiene que tratar de hacer, de disfrutar los encuentros que tiene. Y me gusta encontrarme con la gente. Tú estás describiendo una cosa que nosotros en el ejercicio de lo que hacemos en esta oficina, y particularmente yo digo, aprovechen cada relación que tienen, porque después usted no sabe eso cómo va a enriquecer su vida a futuro. Puede que ni siquiera porque la gente siempre está pensando en cuanto buscar El trabajo. negocio. No. A veces es bueno hasta tener con quién conversar. Sí, tener con quién reírse Mm. o con quién estar, digamos. Sí, yo creo que hay que aprovechar cada relación y cada momento. Hoy que estaba pensando entre grabando estos episodios, decía, la gran magia de hacer esto es que me permite volver a conversar con gente sin WhatsApp, sin celular, sin interrupciones, no hay ni siquiera el mesero, Concentrados. concentrados en hablar. Y yo creo que eso es una cosa que es un regalo de la vida impresionante, poder conversar, sobre todo que a veces uno se da cuenta que el de al lado, el equipo, hoy hablábamos con el equipo y decíamos, el de al lado tiene a veces más o peores problemas que uno, y uno cree que el peor problema que uno tiene es el de uno. Sí, pues. Primero, a ver, venga, déjeme, le cuento una cosa. Yo estoy con un emprendimiento. Sí. Es un certificado de creadores de contenido. Déjeme que Sí, iba para allá. Sí. Mire, hoy con datos del DANE yo puedo afirmar que el 24%, que el de todo el consumo de contenidos que hacemos los colombianos, solo el 24% es prestando atención. El 24% Sí. es prestando atención. Y Jacobson Nielsen formuló la ley del 90-91. Y es que en las redes digitales el 90% de la gente no interactúa, solo entra y mira. El 9 interactúa y son los que producen las métricas. Y el 1 lidera, pero no produce las métricas. Las métricas las produce el 9%, Okay. que son, en el caso colombiano, jóvenes, radicales, educados y en Bogotá. Entonces, cuando usted mire una cifra digital, hoy la Universidad de Oxford y Reuters dicen, quítele el 90%. Y si alguien le dice, tengo 10 millones de seguidores, no, quítele el 90%. Ese señor está hablando correcto. O sea, eso no es cierto. Y además, y ellos dicen al 90%, yo estoy diciendo castigo del 70%. Hoy muchas decisiones se están tomando contra data de las redes digitales, donde, como dice Nate Silver en su libro Las señales y el ruido, hay mucho ruido.
y pocas señales. Ujú. Y parte de lo que en un mundo lleno de datos, el truco es identificar los que dan señales y no los ruidos. El contacto digital está lleno de ruido. Y la gente digitalmente es muy agresiva. Porque digamos, yo me he encontrado, por ejemplo, yo lo he hecho alrededor del tema de las piedras de onda, me empecé a encontrar con gente que me agredía en redes. Decía, venga, tomémonos un café. Después de eso, ninguno de ellos me ha vuelto a agredir de la manera tan... Sí lo vi, la cuenta de Sí, César de X sí, lo pueden seguir cuando era Twitter sí, y sí. tú has sido un tuitero, un Xero, Pues ahí estoy, me divierte. Pero un poco lo pero le que sacas quiero, tiempo a eso en foto. sí, pero lo tengo limitado, porque lo tengo en un computador, no tengo en el celular, lo Ok. tengo en un solo computador y solo desde ese computador, cuando estoy con ese computador, lo hago, de resto no. Pero la gente que está en redes es muy agresiva, porque no tiene, porque tiene como el velo de la invisibilidad y se siente en la posibilidad de, Eric Sadin, que es un filósofo francés, dice, de desarrollar el individuo iracundo. Y le dice a uno cosas que jamás usted le diría a su vecino. Y eso que hay en los temas digitales. Por eso es importante sentarse a conversar, Sí, encontrarse con la gente. sin duda, sin duda. Muchos de los conflictos de las conversaciones, es que lo ve uno. Yo veo al equipo a veces y van y vienen 20 correos para una cosa y digo, ya, pero levanten el teléfono y Sí. llamen al cliente, llamen al proveedor. Una cosa se soluciona, a veces el El tono tono ayuda. suaviza un montón. César, metámonos en un punto que nos interesa mucho y sobre todo a las personas que están en emprendimientos, gestionando empresas. En ese desafío de crear empresa, tú le dirías a una persona, oiga, ¿a qué temas les debería prestar vital atención en su organización? Primero la gente con la que trabaja. Yo creo que la gente es central. Si va a organizar una empresa, trate de rodearse de un equipo con el que usted se entienda y que usted considere meritorio. No contrate empleados, contrate colaboradores, gente que usted respete. Porque si usted no respeta a la gente, usted la va a maltratar en un u otro momento. Pero si usted, o sea, espero que no, pero usted debe tener admiración por la gente con la que se interactúa. Yo creo que es lo primero. Lo segundo es, trate de ofrecer una cosa que nadie más está ofreciendo o con un diferenciador. Ujú. Y lo último simplemente es la calidad de lo que hace y la continuidad. La calidad no es algo que se logra, es algo que se mantiene, es algo que se construye todos los días. Me acaba de pasar con un cliente, una cosa que hacía mucho tiempo que no me pasaba, y es que una gráfica sumaba 111%, ¿Centro? 11%. 11%. Y a pesar de que yo mismo revisé la gráfica antes de que se le enviara, se fue con el error. Es un error mío, que no es atribuible al equipo, porque finalmente yo asumo la responsabilidad. Pero la calidad tiene que ser, no es algo ganado, es algo que tiene que construirse, tiene que hacerse todos los días. Entonces, hace una semana se he vuelto a insistir. Todas las gráficas, cuando tienen que sumar 100, tienen que sumar 100. Hay que revisar, volver a revisar, volver a chequear. Sí, siempre hay un error, un desafío ahí. Sí, 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 sí. Hablaste una cosa importantísima que yo creo que a muchas personas le hace falta y deberíamos ser más enfáticos y es el sentido de la responsabilidad del trabajo, Mm. que es cuando yo he tenido jefes maravillosos en mi vida, casi todos espectaculares, salvo uno que puedo decir con ciencia cierta que era una persona que de verdad creo que tenía que hacer mucho trabajo. Con el tiempo he entendido que estaba de pronto muy roto por dentro Ah. y bueno, ese será su problema a resolver, pero una de las cosas es cómo uno le enseña al equipo que uno está en las buenas, pero también está en las malas. Sí, yo creo que uno siempre le han dicho la responsabilidad se asume. Uno puede delegar tareas, pero la responsabilidad es del líder del grupo y eso hay que tenerlo porque la responsabilidad no es solamente para los momentos buenos de aplausos, sino que en los difíciles uno construye relación con la gente con la que está trabajando. Entonces, yo creo que la responsabilidad es muy, muy importante y frente a eso hay un libro que me recomendó que se llama Talented is Overrated. El talento está sobreestimado. Yo confío más en la gente que tiene método
para trabajar que los que tienen chispas rápidas. Porque la chispa rápida tiene eso. Pero en el largo plazo yo prefiero rodearme de gente que tiene método para trabajar porque creo que el talento existe, ¿sí? Yo, por ejemplo, me encanta cantar, pero no canto. O sea, yo ese talento no lo tengo, ¿sí? Yo lo sé. Pero sí creo que el trabajo cotidiano, sistemático, hacen más la diferencia. ¿En qué gastas plata? En libros, en viajes, en comida, en eso. ¿En qué le recomendarías a la gente, a un emprendedor, que invierta o gaste plata? No, pues en su negocio, que invierta en su negocio eh, y que invierta en la gente, en tener un equipo humano bueno. ¿Y qué le dirías que no hiciera? Metas optimistas. Cuide las metas, siempre trate de tener un escenario pesimista. ¿Pesimista? Sí, porque cuando uno tiene una meta optimista, entonces le pasa que uno empieza a gastar contra la meta optimista y si no se sucede, pues queda uno desbalanceado. Entonces, sea muy moderado en las metas. Sea ambicioso, pero sea realista. ¿El peor error que has cometido? Endeudarme. Pues, digo, he cometido muchos, pero endeudarme es uno como empresario. También grito a veces, he gritado cada vez menos, pero me he ofuscado y yo creo que, como dicen, el que grita pierde y yo creo que ofuscarse, digamos, tuve una época en que probablemente como jefe no era chévere porque gritaba mucho. Hoy en día trato de gritar menos. Eso es otro error que trato de corregir. Eh, ¿No? Digamos, sin muchos errores, pues, digamos. En la empresa acabo de contarte un error de una gráfica que sumaba 111 y debía sumar 100. Esos son errores que cometemos. ¿Y cuando te cometes un error, te autoflagelas o aprendiste No, ya a decir, no, bueno, esto es... no. Los errores y reconocer los errores son el primer paso para mejorar. Yo me dedico a la estadística y la estadística tiene en su formulación siempre el margen de error. Le digo a mis amigos economistas, ojalá los economistas tuvieran algo de la humildad de los estadísticos. Porque un estadístico cuando hace una afirmación sabe que se puede estar equivocando. Cuando yo hago una afirmación, sé que el error es parte de la vida, la incertidumbre. Entonces yo creo que los errores son normales y lo que hay que hacer es aprender de los errores. Y en cifras y conceptos nosotros intentamos, no podemos decir que no cometemos errores, pero lo que sí hacemos es aprendemos de nuestros errores. ¿Qué tanto le recomendarías a un empresario, oiga, métale estadística a su negocio? A todos. Y estadística no solamente como la formulación matemática, sino como los elementos conceptuales. Porque la estadística, hay un libro que les recomiendo que se llama Against the Gods, en contra de los dioses. Surge hace unos 500 años como un grupo de seres humanos que dijeron, el destino no está hecho, el destino lo construimos nosotros. Los dioses no son los que nos gobiernan. No es unos señores desde el Olimpo que saben qué voy a hacer mañana. Y desarrollan unas formulaciones matemáticas para gestionar el riesgo. Entonces, conceptualmente es importante entender que estamos en un mundo lleno de riesgos, pero que no somos seres pasivos frente a los riesgos, que los podemos gestionar. O sea, sabemos que frente a las temporadas de invierno se pueden gestionar los temas, que frente a las sequías se pueden gestionar, que frente a los accidentes de tránsito se puede mejorar, cosas, digamos, hay cosas que podemos hacer. Que puedo cambiar. Sin embargo, yo creo que hoy la gente está viviendo una parábola muy difícil, y es que la estadística surgió como la promesa de que el futuro de nuestra vida está en nuestras decisiones. Y surgió hace 500 años, y una de las formulaciones más importantes la hizo Thomas Bayes, que es el teorema de Bayes, que es el que hoy utilizan Google, el grueso de las aplicaciones, con modificaciones, para hacer todos los servicios que nos prestan. Y la parábola es que estos señores hace 500 años nos trataron de liberar de la idea de que había unos dioses en el Olimpo que sabían qué íbamos a hacer mañana, y hoy hay mucha gente convencida de que hay 4 conglomerados digitales en la nube que saben lo que vamos a hacer mañana. Y eso es mentira. No saben.
Entonces ahora nos deberíamos meter en otro capítulo sobre inteligencia artificial, desarrollo y lo que César. Creo en el libre albedrío de los seres humanos. Tú lees un montón. Siempre que uno habla Intento, contigo, intento. estás con un libro, estás leyendo algo. 2 libros para emprendedores o para personas que estén en negocio, que tú digas, oiga, esto es clave, ya aquí nos has dado como 5, Hay pero uno que a mí me gusta mucho. A mí no me gusta mucho la literatura de liderazgo, que no sé, no me parece muy. Pero me encontré hace un tiempo un libro que yo recomiendo, que se llama, el autor ahora no se me escapa el nombre, pero se llama El liderazgo al estilo de los jesuitas. Yo lo recomiendo. Creo que es un buen texto y yo lo aplico mucho. El liderazgo alrededor de la multinacional más antigua que existe. Ya tiene 500 años. Tiene hoy 20.000 colaboradores, todos con doctorado, wow. con la misión de salvar las almas del mundo a través de la educación. Y los jesuitas tienen un método de construir liderazgo. Ese libro lo recomiendo. Ese vale la pena. El autor no lo recuerdo en este momento. César, llegamos al punto del podcast donde nos salimos del libreto. Hay Sí. un pequeño reto que tenemos con mi hija Ujú. menor, y es preguntarle a todos los invitados, algunos se me ha escapado hacer la pregunta, pero es una pregunta nada que ver. ¿El helado de chocolate o de vainilla? A ver, vainilla, mi hijo es fan del helado de chocolate. A mí no me gusta el chocolate negro. Me gusta el chocolate blanco. Y casi no hay helados de chocolate blanco. Entonces, vainilla. Diríamos con Elisa, diríamos siempre es de chocolate, pero Yo, cada quien, para gustos los colores, diría por ahí. Sí, y mi esposa y mi hijo les encanta el helado de chocolate y el brown. A mí, por ejemplo, las tortas, me gustan las tortas blancas, o sea, las de vainilla más. Y el helado y el chocolate, me gusta el chocolate blanco, no me gusta el chocolate negro. Que mi esposa dice que no es chocolate, que es más leche. ¿Hay algo de la estadística que tú digas en el día a día que la gente no aplica y debería aplicar? No, la gente todos los días aplica estadísticas. Cuando usted escoge cómo vestirse hoy, usted esta mañana hizo un cálculo estadístico de la ropa que tenía disponible y del tipo de citas que iba a tener y rápidamente tomó la decisión de cómo vestirse. Yo hoy sabía que tenía este podcast y además tenía clase. Pues como yo dicto clase, no me gusta ir muy informal. Entonces yo hoy escogí una ropa formal para eso. Cuando usted va a llegar a una cita, está aplicando una probabilidad condicional. Usted dice, me voy a demorar tanto, saliendo del edificio tanto. Usted hace el cálculo. Todos utilizamos estadística. No somos conscientes de que No estamos... somos conscientes, pero todos aplicamos estadística. Y la estadística es una maravilla. Lo que pasa es que deberíamos ser más conscientes de que la usamos. Ahora, mucha gente las usa mal. Pero de alguna manera todos estamos haciendo cálculos de riesgo. Ujú, Por ejemplo, en esta temporada no estamos sacando casi sombrilla. de acuerdo. En un año de sombrilla. Y llovió. Sí, de Por lo acuerdo. menos en 2 lugares donde yo estaba hubo una llovizna. Y ya hace días que yo ya no sacaba sombrilla. Pero hoy, por ejemplo, mira, Valles me falló. No voy a cerrar Yo- este yo le fallé a podcast. Valles. Yo no voy a cerrar este podcast sin hablar con César porque se metió en un punto, lo tocaste rapidito y no lo podemos dejar pasar. Hablamos de unas piedras. Sí. La historia es que César da los mejores regalos. No los mejores regalos, que no son los regalos. Yo digo que no puede ser, no sé si valen mucho, valen poco o valen nada, pero siempre tiene un detalle espectacular. Soy afortunado porque siempre me llega algo. Y efectivamente mandaste una vez unas piedras. Sí. Yo en mi oficina tengo colgado un cuadro que nos enviaste una caricatura, pero en mi casa está la piedra, a la entrada de la casa, una piedra pintada. Y eso tiene una historia bellísima detrás. Sí, con mi esposa y con mi familia tenemos una casa en Honda, donde pasamos la pandemia, y a mí me gusta el arte. Es otra cosa en la que gasto dinero. Me gusta el arte y yo pues apoyo a artistas locales y un día, pues en medio de la pandemia y estas cosas, ya saliendo de la pandemia, pues la situación muy precaria, son personas que viven de eso. Y me di cuenta que había uno que estaba pintando en piedra. Y le compré. Y con mi esposa y con mi hijo fuimos a la orilla del río Magdalena y con algunos de ellos y recogimos 500 piedras. Y durante 6 meses esos 7 artistas de Honda pintaron para nosotros unas piedras, me las vendieron a un precio pues de los que acordamos y eso fue un regalo de Navidad a mis clientes y a mis personas cercanas y a las que yo valoro.
Y a raíz de eso, me sobraron algunas. Y entonces en X empecé a decir, oiga, ¿quién me quiere conocer? Y particularmente a las personas que me agredían. Los empecé a invitar. Y les decía, y yo le regalo una piedra. Sí, y les regalo una piedra. Y empecé a regalarles piedras. Y te tomabas foto con la persona Sí, y la sí. posteabas, me acuerdo Sí, 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 perfectamente. sí. Entonces yo les decía, les saqué una piedra de onda. ¿Cuál fue la persona más que más te sorprendió de esas que conociste? Uy, hay muchas. Hay muchas personas que son súper agresivas en X, pero cuando usted las ve son personas súper amorosas, inteligentes. No, yo pues, he conocido gente maravillosa a través de la cuenta de X. Yo creo que es de las cosas buenas. Salirse de esa barrera y conocer la gente. Sí, pero también retando un poquito la estadística. Sí, claro, yo hago una escogencia, ¿no? Sí, porque, digamos, por ejemplo, una persona que escribe con groserías, pues no, yo prefiero no encontrarme con esa persona. Digamos, puede que sea dura conmigo, agresiva, pero si escribe bien, o sea, si es buena incluso para insultar, pues eso da un chance. Pero si es una persona que escribe mal con groserías o que escribe mal con errores de ortografía, pues tal vez prefiero no invertir parte de las 24 horas que tengo de un día para hablar con una persona como esa. Ya está en eso el valor de la comunicación es Sí, importante. es muy importante. Yo siempre digo a la gente, a mí me pueden insultar de frente, pero si me lo dicen elegantemente, mejor. Sí. Sí, yo también creo. Dígame lo que quiera, pero dígamelo bien dicho y por lo menos Por lo menos ganó ya algo, ya tiene algo de. por lo menos conjugue los verbos bien. Sí, Y yo me por lo quedo menos. tranquilo con eso. Exactamente, eso ayuda mucho. César, de verdad espectacular la conversación. Mil No, a ti. gracias. Me siento absolutamente honrado de que hayas aceptado esta invitación a este podcast Dos Puntos, historias que merecen ser contadas. Nos vamos con un montón. Prometo, en la producción vamos a hacer una excepción gigantesca y me van a mandar puntapiés del equipo de producción, pero vamos a hacer un listadito de los libros que nos diste y lo vamos a publicar porque sé que muchos van a querer saber qué fue los libros que nos dejaste. Y si alguien tiene dudas o quiere alguna recomendación, estoy seguro que César, de fuera chiste, contesta todos los correos, contesta las llamadas Contesto en Twitter. y contesta en X, En X, en sí. Twitter. Y le recomiendo un montón acercarse a este hombre que es espectacular en muchos sentidos. Y muchísimas gracias por seguirnos. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y hagan, por favor, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, en Spotify y demás. Aquí seguiremos contando esas historias que estamos seguros ustedes quieren escuchar. Muchas gracias, Alfonso, la verdad, muy honrado de estar acá y disfruté mucho esta charla. César, Este mil es gracias. un grato encuentro. Y terminamos con un, como siempre, gran aplauso.